En el programa de hoy hablamos con María Eugenia Schmuck, presidenta del Consejo Municipal desde hace 6 años. Autonomía municipal, elecciones, su formación universitaria, el rol de Provincias Unidas y el rol de las mujeres en la política. Lo primero que siempre me pasaba por la cabeza si algún día me tocaba conducir ese cuerpo era cambiarle el clima, porque todos mis primeros años como concejal, la verdad que el clima era tenso, el consejo era como un lugar en donde sí, los varones mandaban. Y bueno, me acuerdo una época que nos quejábamos con concejales de otros partidos políticos que la comisión de gobierno tenía todos varones. Y bueno, y había hombres que hacían muchos años que eran concejales o que estaban en política y que, bueno, cuando vos no estabas de acuerdo o eras una histérica o la verdad que era un clima muy machista el que se vivía. Bueno, y cuando fui presidenta, una de las cosas que nos tocó fue la pandemia, que fue tremenda, y dije, bueno, vieron que toda crisis tiene una oportunidad. Eh, a ver si nos ponemos de acuerdo entre espacios políticos muy diversos y teníamos una mayoría circunstancial de mujeres que aprovechamos las mujeres, entonces nos colocamos en todos lugares importantes, conduciendo comisiones importantes y generamos como un afecto societati que logró gobernar en la peor época de la ciudad y del mundo. Y que yo creo que llegó para quedarse, o sea que la verdad es que todavía al día de hoy tenemos un muy buen clima de laburo en el Consejo, de mucho diálogo, de mucha frontalidad, y eso a mí me facilita mucho el laburo. A pesar de que se ha logrado mucho, ¿no?, con la mujer y el rol en espacios de poder, ¿todavía hay facturas en ese sentido o hay gente que lo ve con cierto recelo? Yo creo que sí, obvio, no lo dicen, pero a mí me pasa que yo siento hasta en los gestos, que hasta que te conocen, ¿no? Te tienen que tener la oportunidad de conocerte y ahí, bueno, muchos cambian esos preconceptos, pero si sos mujer, no está claro de entrada que seas buena, que seas buena para lo que haces, de que seas profesional, de que tengas, de que seas un cuadro político. No, eso en general está reservado a los varones. Te tienen que conocer, conversar, etcétera, como para que alguien pueda pensar que sos capaz. Aunque a lo mejor tu gestión sea buena, no. Además, es como que siempre tenés que demostrar el doble de lo que un varón demuestra, ¿no? Estudiaste ciencia política Sí. En la universidad pública. ¿Qué te llevó a elegir esta carrera y no, por ejemplo, la de tu papá, médico? Ay, lo dudé en un momento, pero bueno, no estaba para eso porque en ese momento la sangre no la podía ni ver porque me descomponía. Ahora que vi todas las temporadas de Grey's Anatomy me hubiera gustado ser médica, pero bueno, la vi por mi hijo que era fan. Pero sí, mi viejo, yo le dije que quería ser o abogada o licenciada en ciencia política. De hecho, me anoté a las dos. Abogada porque, bueno, yo soy muy cinéfila y me gustaban todas esas películas de juicios por jurado, me imaginaba litigando. Mi papá me dijo, mira, en esa época cero, me dice, mira, acá es todo escrito. Ay, no, dije, qué bajón, tenía 18 años. Digo, bueno, no, voy a hacer licenciada en ciencia política porque en realidad yo quería saber de política porque era alfonsinista y quería seguir los pasos del viejo. Entonces quería saber de política y para mí era o eras abogado como él o eras licenciado en ciencia política. Y me dijo, yo querría haber estudiado ciencia política. Ah, bueno, listo. Como que lo resolví rápido por ahí. Y de hecho no arranqué derecho, o sea, arranqué solo ciencia política aunque estaba anotada en las dos. Y hoy das clases, además. Sí, doy clases desde hace muchos años, desde que era auxiliar alumna, empecé en esa materia, o sea, a los 19 años, cuando rendí Teoría Política 2, en segundo año, y le dije al profesor, que en ese momento era Hugo Quiroga, le dije, quiero ser ayudante alumno. Yo no tenía ayudante alumno, le dije, yo quiero ser. Sí. De haber dicho, qué pesada esta, o sea, y lo perseguí a él y a Silvia Robin hasta que me dijeron, ok, llamamos a un concurso y llamaron, se presentó un montón de gente, pero bueno, y desde ahí soy docente, ahora soy profesora concursada, asociada de la materia
y voy aunque con un simple, porque estoy licenciada en mi cargo full time, porque es incompatible con el concejal. Pero pedí un simple para seguir yendo, ¿viste? Y en estos tiempos de crisis, ¿no? De la política, ¿con quién te encontrás y qué es lo primero que decís frente al aula? Yo no bajo línea a morir en el aula. Para mí lo que son los valores democráticos. Ajá. No necesariamente para un partido político, pero cuando hay dirigentes que hacen de su discurso, de su propaganda, por ejemplo, en contra de la democracia o a favor de la dictadura, como fue el presidente Milei, Sí, sí. yo lo discutía, porque vos no podés estar en una clase de teoría política 2 y decís que votás a Milei alegremente cuando el tipo reivindica la dictadura. O sea, hay temas que los ponía sobre la mesa para tratar también de aprender, ¿no? Sí. ¿Qué cosa no estamos haciendo bien que un pibe que estudia ciencia política de repente reivindica a Milei? Era raro. Sí. Y bueno, Y de hecho, ¿es una explicación a eso? Porque yo te iba a decir eso, mucho del voto de Milei en su momento Sí. es del voto joven, ¿no? Y es el voto joven estudiantil, universitario. ¿Le encontrás una explicación? ¿Por qué no, por ejemplo, tener aún el valor democrático por encima de todo? mira, yo tengo buena onda con los pibes. De hecho, el chico que va a ser concejal fue alumno mío. El que va a asumir ahora por La Libertad Avanza y tengo así rumores que ha dicho, no concuerdo en nada, pero es buena profe, ¿viste? O sea, tengo buena onda a pesar de las diferencias. Entonces yo, en general, trato ese día me acuerdo que pregunté, ¿quién va a votar a Milei? Un montón levantó la mano, era la mitad del curso. Entonces digo, bueno, ya no es un fenómeno Muy claro. aislado, de hecho, bueno, terminó ganando las elecciones, ¿no? Pero, a ver, ni se lo problematizaban. Por lo menos lo que plantearon conmigo ese día, que fue una charla así muy buena onda, ellos es como que eso no les importaba tanto, que no creían que fuera cierto que él estaba a favor de la dictadura, que era más una postura para estar exactamente del lado opuesto a lo que había sido el gobierno de Alberto Fernández, que para ellos había sido una catástrofe. Entonces querían votar lo más en contra posible que hubiera a ese gobierno. Esa fue la explicación que muchos intentaron darme en ese momento, sin importarle las consecuencias, porque ellos planteaban que había como todo un personaje que el tipo había montado en ese momento para llegar a ser presidente. Bueno, después, 2 años después. ¿Pasó el tiempo? No, bueno, con muchos de ellos he hablado ahora que han venido a rendir y qué sé yo, no con los que militantes de La Libertad Avanza, que bueno, con muchos no tendré contacto ahora a partir del día de diciembre, pero no, muchos me han dicho que en aquellas discusiones interesantes tenía razón, digamos, ¿no? Pero muchos se han desilusionado también de la política, muchos no quieren ir a votar para presidente. Tiene Es como una contradicción, ¿no? Sí. Estudiar ciencia política Sí. y no reivindicar el derecho a voto que tanto ha costado. Tremendo, tremendo, pero van o se abstienen, que para mí es exactamente lo mismo, porque digo, cuando uno va a votar hay que Obvio. jugarse, hay que tomar una definición, porque si no estás dejando que los otros definan por vos, y bueno, nos costó tanto que a la Argentina tener tantos años continuado de democracia, que sí, estudiar ciencia política y no tomar una decisión es una contradicción, pero bueno, habrá que hacerse también la autocrítica de nosotros como generación, qué es lo que no estamos haciendo para interpelar a esos jóvenes para que vuelvan a enamorarse de la política. Claro que cuando vos les planteas esto, ellos te dicen, bueno, una cosa es gobierno local, gobierno provincial y otra cosa es el gobierno nacional, ¿no? Es como si eligieran a veces en cuál participar y en cuál no. ¿Cómo lo evaluás este momento político? Yo lo voy a definir con las palabras que me dijo mi hijo el otro día, que además tiene todos sus amigos que votaron a La Libertad Avanza en el 2023, él no, porque claro, nos escucha hablar a mi marido y a mí todo el tiempo, supongo que algo influimos. Radical y reformista, alfonsinista, sí, claro. obvio. No milita en política, pero bueno, tiene discusión política con nosotros siempre, es muy curioso. Y cuando lo vio a Milei cantando Nino Bravo, me dijo, qué vergüenza me da este país. O sea, yo creo que es eso, expresa lo que yo pienso, no el país, qué vergüenza me da este presidente. Yo la verdad es que lo
No puedo creer que haya gente que le esté pasando tan mal y él crea que para poder, no sé, ganar más votos para el 26 de octubre tenga que hacer ese show que lo único que nos da es vergüenza ajena, cuando él debería estar ocupándose de otra cosa que no sea la macroeconomía, digo, porque para eso que sea otro presidente y que él sea un buen asesor. Bueno, yo te podría decir que hubo otros presidentes que también cantaron, otros que bailaron. Ah, sí, hubo de todo. Sí, Argentina tiene eso que... No a este nivel, ¿no? No de montar un show musical prácticamente. No, por supuesto. Lo que pasa es que, a ver, el presidente vino teóricamente a cambiar una cultura política vinculada a la corrupción. Tenemos lo del 3% de Karina Milei, tenemos a Espert que acusado de haber sido financiado por los narcos, que se tiene que bajar a último momento. Viene diciendo que va a arreglar la macroeconomía y la verdad es que no la arregló porque las tasas de interés están súper altas, no hay acceso a crédito hipotecario, hay un ni en definiciones de política vinculada a, por ejemplo, las retenciones. Digo, entonces, ¿cuánto tiempo necesitamos? Y la tenías tan clara y eras tan crack en economía, 2 años es un montón de tiempo para que le demos de hándicap a un presidente que teóricamente era lo único que venía a hacer, ¿no? Mario, siempre dijiste en diferentes entrevistas que vos sos reformista. Sí. Se votó hace muy poco la ley de financiamiento universitario. ¿Cómo te cae a vos ser reformista y que muchos radicales hayan votado en contra de la ley universitaria? Malísimamente mal. El radicalismo es un desastre a nivel nacional. Por suerte tenemos esta provincia de Santa Fe que es nuestro resguardo y que Provincias Unidas para mí es como como un horizonte muy interesante para el radicalismo santafesino y para Unidos como coalición política, porque, a ver, refleja esto de, a ver, vamos a juntarnos porque nos ponemos de acuerdo, aunque seamos de partidos políticos diferentes, porque tenemos un objetivo, que es que le vaya bien a nuestras provincias, al territorio en el que estamos. Y además tenemos otra característica, que somos todos buenos gestores. Y eso es lo que la gente hoy está reclamando. Hoy reclama que te pongas de acuerdo con gente que piensa distinto y que además tengas capacidad de gestión. Entonces ya no le importa tanto si sos radical, peronista, lo que le importa es que empieces a resolver los problemas de la gente. Y yo creo que Provincias Unidas tiene esas dos características que la hacen muy interesante, pero el radicalismo a nivel nacional ha tenido posturas muy diversas. Yo, que soy hiperreformista y que creo que el radicalismo, si hay alguno de los baluartes que tiene de doctrina, que tiene es que justamente la universidad pública es uno de los valores que no se negocian, a un tipo que votó en contra o que se abstuvo de la ley de financiamiento educativo, yo lo expulsaría del partido. Bueno, pero yo no soy nadie, o sea, soy solamente una radical con valores alfonsinistas desde que empezó a militar y con los que me voy a morir, pero bueno, lamentablemente no todo el radicalismo piensa de la misma manera. Esta conformación de Provincias Unidas vendría a ser aquella ancha avenida del medio, que creo que fue Wiener el que en algún momento la planteó, o la transversalidad de Néstor Kirchner en algún momento. Era otra época política, pero digo, ¿viene por ahí también? A mí me gusta más pensar que es del medio, me gusta más pensar que es en términos dialécticos, ¿vieron? Profe de teoría política. Obvio. Es la superación de la contradicción, ¿viste? Hay una contradicción hace años en la Argentina, o estás de un lado o estás del otro. Entonces, dialéctico es pensar en términos de contradicciones, para quien no está viendo y no lo sabe, es una forma de razonar. Y eso tiene siempre una superación, esa contradicción, ¿no? Y yo creo que Provincias Unidas puede ser la superación de esa contradicción, más que el medio, porque el medio es, a mí, ¿sabes qué? Me suena a tibieza, ¿viste? Es como que no está de un lado ni está del otro. Yo siempre estoy de un lado y esta vez creo que hay que estar del lado de la gente y creo que la gente reclama gestión y diálogo para resolver los problemas. ¿Puede incorporar más peronistas santafesinos? Sí, claro. Sí. ¿Eso va a pasar después del 26 de octubre? Probablemente, porque Provincias Unidas se ha conformado hace muy poco tiempo y quizás no tuvo el tiempo para construir poder para más allá de estas elecciones, que yo creo que nos va a ir muy bien. Creo que es un proyecto de futuro, para
para tener una Argentina distinta. Yo lo veo con muchas posibilidades de crecer y tener en 2 años un candidato a presidente. Mencionaste a los libertarios, el Consejo Municipal a partir del 10 de diciembre va a cambiar la composición, Unidos va a seguir teniendo la primera minoría, ¿no? Sí. Pero va a estar más ampliado el espacio de los libertarios, que entiendo que van a estar en bloques diferentes. ¿Cómo crees que puede ser ese diálogo? Porque muchos se quejan que hoy con los libertarios en la provincia de Santa Fe no es posible el diálogo. Yo lo tengo en el Consejo, con los libertarios. Hoy tenemos 2, que son Franco Volpe y Sabrina Prense, y yo tengo un diálogo permanente con ellos y los he animado a dialogar con otras fuerzas políticas. Hoy Sí. hablan con el peronismo, hablan con casi todas las fuerzas políticas, porque me parece que esto que te decía al principio, que hemos logrado construir el Consejo, en donde la gente puede conversar sin preconceptos ni prejuicios, es algo que llegó para quedarse, y los que vienen se van a tener que adaptar, porque es algo que nos costó tanto construir, que no vamos a dejar los que nos sentimos cómodos en esa manera de laburar y que nos ha permitido sacar un montón de cosas, desde Código de Convivencia de 60 años, alcohol cero, y ahora la autonomía, bueno, tanto la de nocturnidad, digo, tantas ordenanzas que solo fueron posibles de sancionar porque había ese clima de laburo, que no vamos a dejar que eso cambie. Así que yo me tengo fe. A mí me gustan mucho los desafíos y la verdad, cuando se trata de diálogo, tengo a mucha gente que me acompaña en eso. Autonomía, mencionaste, se viene la discusión fuerte Sí. para tener la mini constitución o la constitución de la ciudad de Rosario. ¿Por qué la autonomía es un antes y después para la población rosarina? Porque todo va a ser más simple, más rápido y más transparente. Cualquier política pública, cuando vos la diseñabas en Rosario, tenías que pensar si tenías la autorización de la provincia para poder hacerlo, desde cortar o podar un árbol hasta tomar crédito, hacer un convenio con una ciudad para un transporte interurbano, generar una articulación institucional para hacer un proyecto para hacer un tratamiento y recolección metropolitana de residuos que sería mucho más eficiente, menos costosa y más sostenible ambientalmente, pero bueno, siempre provincia tenía que estar involucrada, ¿no? Ahora se va a poder hacer entre ciudades autónomas y vamos a tardar mucho menos en resolver problemas porque lo vamos a poder hacer solo como ciudad. Yo siempre digo un poco en broma, ¿nos vamos a independizar? Sí, a mí me gusta, yo lo que siempre digo a los que no son rosarinos, y perdonen, pero es así, ¿qué va a ser? Hay que nacer y crecer en Rosario para poder entenderlo. El que no es de Rosario no lo entiende a Rosario, porque nosotros llevamos eso en la piel. A mí siempre me decían, bueno, vos sos tan rosarina que duele. Sí, porque los rosarinos pasamos por el club. O sea, fuimos al club. Nadie entiende que todos fuimos al club. No, todos fuimos a algún club. O a 2 o a 3. Yo en mi caso a 4 porque bueno, tampoco somos propietarios en la mayoría de los casos. Nos cuesta ser propietarios porque somos todos... Porque soy inquieta. Claro, porque somos inquietos. Y además eso somos tan orgullosamente rosarinos que no nos asumimos santafesinos, nos asumimos rosarinos. Vos te vas a cualquier lado y te dicen, ¿sos de Santa Fe? No, soy de Rosario. También soy de Santa Fe, claro, porque sos santafesino. Pero bueno, es una ciudad que es muy rebelde, tiene una capacidad de resiliencia enorme. Nosotros hemos estado en el subsuelo muchas veces y nos logramos levantar, pero no solamente por supuesto, algunas veces tuvieron que ver buenos gobiernos, pero es las ganas de su gente de que no hablen mal de la ciudad, de que quieran volver a la ciudad, del orgullo que sienten de su ciudad. Y esa capacidad, esa pasión, ese esfuerzo que hacemos los rosarinos, no sé si existe en otras ciudades. ¿Hay garantía de que no haya doble imposición tributaria con la autonomía municipal? Sí. Es un fantasma que siempre está dando vueltas. Sí, es un fantasma que está dando vueltas, pero que yo aseguro que no va a ser así porque no hay ningún interés de ningún nivel de gobierno, ni de los actores de la ciudad, ni de los trabajadores, ni de los empresarios, de que eso pueda suceder, y bueno, vamos a estar ahí defendiendo que no pase. Sí. ¿Estás de acuerdo con que las elecciones sean cada 4 años? Porque eso también se va a discutir ahora, ¿no? Cuando se hable de la Carta Orgánica de Rosario. Yo sí.
Creo que hay que dejar Cada de cuatro. estar de campaña, chicos. O sea, Hoy tenemos renovación parcial cada 2 años, ¿no? sí, pero a mí me parece que no logra que los espacios políticos se enfoquen en lo que se tienen que enfocar, que es que laburar para lo que en este caso los rosarinos nos pagan el sueldo. Y si no estás todo el tiempo de campaña, yo digo, hay gente que está todo el tiempo de campaña, no se puede estar todo el tiempo de campaña. Pero además están de campaña y no laburan de lo que tienen que laburar, que ese es el problema. Entonces, para evitar problemas, yo creo que cada 4 años está muy bien. Se van a elegir los convencionales constituyentes en el 2027. ¿En eso hay consenso? ¿Va a ser la misma cantidad que hoy tienen como concejales o se discute alguna otra alternativa? ¿Representación por barrio, distrito? No, para los estatuyentes va a ser lo que plantea la Constitución y que lo refleja esta ordenanza de autonomía, que viste que la cláusula transitoria planteaba qué ítems podía tener. Hay una convocatoria de la estatuyente en el 2027 con las elecciones locales, con las características que tienen los cuerpos locales, o sea que va a tener 28. Claro, vos vas a poder ser, no sé, candidato a intendente y a concejal, y a la vez a estatuyente, o sea, como fue ahora, que fue el gobernador, o podés no ser concejal y ser candidato a estatuyente, eso seguramente, y el régimen electoral seguramente va a estar planteado por la nueva ley orgánica de municipios y comunas, que es algo que hubo un consenso político de que no se plantee en la Constitución ni en las cartas orgánicas, sino que la provincia tenga un solo régimen electoral. ¿Por qué? Porque si no pasa lo que pasa en Córdoba, que vos tenés capaz boleta sábana en un lugar, boleta única en otro, y la verdad que son 200 elecciones por año, es un lío, genera gastos y hace que la gente no entienda nada. Entonces, el régimen electoral seguramente va a estar en la nueva ley orgánica, eso por Constitución. El Congreso Provincial tiene 1 año para sancionarlo y ahí, bueno, veremos si sigue la boleta única, las primarias, etcétera. Y, bueno, la estatuyente se regirá por eso. Mario, ¿qué te quedó por sacar en el Consejo? ¿En algún momento fue la nocturnidad, fue el funcionamiento de los cabarets, fue la necesidad de tener una nueva regulación para la noche de Rosario? Bueno, hace muy poquito también se terminaron aprobando los cambios en los salones de fiesta, los infantiles y demás. ¿Qué te quedó? ¿Qué materia pendiente queda? ¿O te queda a vos particularmente? De las viejas batallas mías, la regulación de Uber, que para mí tiene que ver con la flexibilización de la tarifa total. O sea, yo creo que la manera de competir con Uber es justamente que los taxis no tengan una tarifa fija, sino que se defina por el algoritmo. Y tratar de generar una normativa, una política pública que nos permita que Uber sea legal, se incluya en el sistema y pague lo mismo que paga un taxista, pero que tengamos una diversidad de oferta que nosotros podamos inspeccionar, porque hoy Uber es ilegal, nosotros no sabemos qué auto se sube el que lo toma. Pero lo usan incluso los taxistas. Claro, porque están en el horno, o sea, están muy mal económicamente, y nosotros para eso tenemos que cambiar la normativa de manera tal que podamos seguirle garantizando al chofer tener un contrato laboral, pero que no esté ajustado a la tarifa, porque hoy está ajustado a la tarifa. Entonces, claro, la tarifa necesita ser definida porque si no el chofer no sabe qué sueldo tiene. Pero hay que animarse. Yo tengo muy buena relación con el sindicato de choferes. De hecho, creo que la semana que viene voy a verlos. Y con ellos hemos charlado muchas de estas cuestiones. Así que me parece que hay que animarse. Si queremos resolver este tema, hay que animarse a hacer cosas distintas. Voy cerrando. ¿Qué es lo peor que te han dicho en política? Tengo una lista enorme. ¿Alguna que te acuerdes y que se pueda decir? Que me han dicho no. A ver, qué sé yo. Y bueno, no entiende nada, ¿viste? La típica cuando era muy chica. El menosprecio. El menosprecio porque sos mujer. Yo, loco, me formé, soy licenciada en ciencia política, soy mejor promedio de la facultad, hice mi maestría terminé con 9, laburé de eso en el ámbito privado durante 10 años, laburé en los 2 gobiernos de Miguel Lifchit en gestión y se le hace falta gestión. Pará, loco. O sea, hay gente que no pasó ni un día por la gestión pública. Eso me molesta cuando no conocen tu historia, tu capacidad para resolver temas, para gestionar, para generar acuerdos que eran imposibles, que por ser mujer no se informan demasiado, ¿viste? Sí. Pero bueno, con eso lidiamos y... ¿Y lo más gratificante?
Y bueno, de los adversarios políticos con los que nunca voy a ir a una elección, que me han dicho cosas muy lindas en las elecciones de presidente del Consejo, siempre. En la última casi lloro, que yo no lloro por nada. De hecho, me molesta la gente que hace política y llora porque no tiene el derecho. Para mí, yo sé que está mal. Acá me van a retar los que me escuchan. No, las emociones no se juzgan. No, sí, yo sí. Porque cuando vos tenés un sueldo que te paga la gente, hay gente que la está pasando re mal, no tenés mucho derecho a llorar, ¿viste? Llora en tu casa, pero... Me hace acordar a Shakira. Pero las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Sí, acá yo facturar no facturaría. Me tendría que haber dedicado a la música, pero chiste, ¿no? Sí, pero es así. No, lo digo en serio porque, pero sí, a mí me parece como una falta de respeto. Yo que camino mucho, yo sé que no está bien lo que digo, pero es lo que pienso o lo que siento. Cuando yo voy a los barrios de la ciudad de Rosario, que hay gente que no tiene baño, no tiene... Yo digo, esta gente después me ve en tele o en un streaming llorando y dice, esta no tiene derecho cuando yo la estoy pasando tan mal y yo llego a casa y tengo comidas, tengo un baño, tengo una casa. Entonces, ese es mi clic del llanto, nada más. Pero sí, lo más lindo que me han dicho y que me siguen diciendo, mucha gente con la que... a lo mejor estamos en espacios políticos distintos, lo que me valora, lo que me aprecia y los buenos deseos y la buena onda que me indican. Sí. Lo último, no te pregunto por el 2027, te pregunto por el 2028. ¿Dónde te ves? Y me veo gestionando, como siempre, en alguna responsabilidad pública que me permita resolver más temas de lo que puedo desde donde estoy ahora. Gracias, Mariu. A vos.